Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias a los hermanos que están conectados también con nosotros. Job capítulo 1 en su Biblia, por favor. Job capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 12. Job capítulo 1, verso 12. La Biblia dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los que llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job se levanta un día y piensa que va a ser como cualquiera de los otros días. Y de pronto, en un instante, sin previo aviso, su realidad cambia radicalmente. Pierde todo su ganado, las yuntas de bueyes, las ovejas, los camellos, y pierde 7 hijos y 3 hijas de un día para el otro. Hace 3 años, usted y yo nos acostamos a dormir sin saber que, sin previo aviso, el siguiente día se nos comunicaría que una enfermedad llamada COVID-19 estaba allí. Hablaron de cuarentena, hablaron de un par de semanas y luego unos cuantos meses. Y cuando fuimos entendiendo la magnitud, nos dimos cuenta que pasaron 3 años. Y en el mes de mayo de este año, la OMS, de manera oficial, estableció el hecho de que el COVID-19 va a ser una enfermedad que va a estar en el listado de nuestras enfermedades, pero que la pandemia oficialmente ha terminado. Después de experimentar 3 años de pandemia, todos hemos perdido. Algunos en el ámbito económico perdieron trabajo y todavía están en búsqueda de un empleo. Otros vimos partir a amigos, familiares. Algunos perdieron a sus padres, a sus madres.
a sus hijos. El dolor continúa ahí, seguramente acompañará toda la vida. Sin previo aviso, Job experimentó la pérdida. Y nosotros, sin previo aviso, empezamos un tiempo de pandemia que oficialmente concluyó en mayo de este año. Una característica del incrédulo, según Romanos 1, es ser malagradecido, no agradecer. Y más allá de las pérdidas que cada uno de nosotros hemos tenido, la reacción que nosotros debemos tener frente a la pandemia debe ser la misma reacción que Job tuvo cuando se enteró que todos sus bienes, sus 7 hijos y sus 3 hijas, todo eso lo había perdido. Es significativo observar la reacción de Job. Y los versos 20 al 22 nos comunican esa reacción. El texto dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí observamos la reacción de este hombre. Y de esta reacción nosotros podemos aprender cómo deberíamos nosotros reaccionar después de nosotros haber sobrevivido a una pandemia y haber experimentado la pérdida. Observamos en el caso de Job su reacción. El verso 20 nos muestra una reacción emocional que él tuvo, y cuando nosotros queremos manejar adecuadamente la pérdida, necesitamos enfrentar nuestra pérdida de manera integral, y eso significa que en nuestra reacción sí debe haber una reacción emocional. El verso 20 dice: entonces se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Para nosotros que no tenemos esta práctica, es algo lejano. Para ese tiempo, esta era la forma de mostrar tristeza: rasgar el manto, rasurar la cabeza y postrarse en tierra. Era la forma de comunicar que emocionalmente la persona estaba afectada. Era una práctica que se realizaba cuando existían circunstancias extremas, generalmente cuando partían seres queridos. Para mostrar la profunda tristeza, la práctica en ese tiempo era rasgar el manto, rasurar la cabeza y postrarse en tierra. Cuando enfrentaste tus pérdidas, ¿has reaccionado emocionalmente? Una diapositiva antes, por favor. Cuando enfrentaste tus pérdidas, ¿reaccionaste emocionalmente? Algunos creyentes tienden a pensar que reaccionar emocionalmente es falta de espiritualidad. Reaccionar emocionalmente para nosotros los hombres no es común.
Más bien nosotros pasamos por personas indiferentes. Parece que no nos duele tanto como les duele a las mujeres. La reacción emocional de los hombres es usualmente así. La reacción emocional de las mujeres a veces está en el otro lado de la balanza, es extremo, donde sus emociones están muy afectadas. Es importante expresar emoción, reaccionar emocionalmente ante las pérdidas. Es saludable, es útil, es correcto. Pero es interesante cómo Job enmarca la expresión emocional que él tuvo. Se postró en tierra y adoró. Y adoró. No dejó que sus emociones lleguen a tener tal control en su vida que afecte su vida espiritual. No dejó que sus emociones vayan al extremo para que se afecte su relación con Dios. Nosotros necesitamos reaccionar emocionalmente, por supuesto, es necesario, es saludable, es correcto, es bíblico, pero necesitamos enmarcar nuestras emociones para no llegar al extremo de victimizarnos, como para algunas personas es muy típico. Y Job es un ejemplo tremendo de esto. Se postró, dice el texto. Ese verbo indica absoluta sumisión y adoración. Él no entendió por qué estaba pasando todo esto. Recuerde quién es Job. Recuerde su situación, la situación espiritual de Job. Job estaba muy bien con Dios. Estaba viviendo de manera correcta y era una persona que nos mostraba que aún teniendo grandes posesiones materiales, nunca las posesiones materiales se convirtieron en su Dios, siempre fueron herramientas para bendición de su familia y para bendición de otros. Tenía una vida ejemplar, estaba tan interesado no solo en su espiritualidad, sino en la espiritualidad de su familia, que en ese tiempo, cuando todavía no existía la clase sacerdotal, él era el sacerdote de su familia. Y de cuando en cuando ofrecía sacrificios a Dios en favor de su familia y en favor de sus hijos. Quizás ellos habrán pecado, quizás ellos habrán hecho algo incorrecto y él, como el sacerdote y preocupado por las cosas espirituales de sus hijos, ofrecía sacrificios al Señor. Y ese día que él se despertó, su realidad sería muy diferente. Y en esa reacción emocional, él reconoce una absoluta sumisión. Pudo haberse preguntado, ¿por qué? Estoy bien contigo. Ayudo a otros. Soy un buen cristiano. ¿Por qué? Y en vez de preguntar por qué, este hombre tenía un concepto claro de la soberanía de Dios y sabía que todo lo que sucede está en control de Dios, y aún aquellas cosas que él no podía explicar y no podía entender, Dios está en control. Así es que no voy a oponerme, no voy a resistirme, no voy a renegar, no voy a oponerme a esto, voy a someterme a esa soberanía perfecta, porque si en la sabiduría de Dios está el hecho de que Él ha determinado experimentar algo tremendo en mi vida, me someto y le adoro. Me someto
y reconozco que Él se merece mi adoración, aún en los momentos críticos de la vida. Así es como Job reaccionó. ¿Cómo reaccionaste tú a la pandemia? ¿Cómo estás reaccionando tú? Todavía quedan las secuelas de la pandemia y todavía quedan cosas que nos acompañarán toda la vida. La pérdida de un ser querido y el dolor que eso representa nos acompañará toda la vida. ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Ir en contra de Dios? ¿No querer saber nada de Él? ¿Reclamarle por qué Él ha permitido esta circunstancia en mi vida? ¿O en esa reacción emocional nos hemos postrado ante Él reconociendo su soberanía y adorando a Dios aún en esos momentos difíciles? La reacción de Job no solo fue emocional, sino fue lógica. Observa el verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Observas? Nosotros lo sabemos. Si tenemos mucho, si tenemos poco, sabemos que cuando partimos de esta tierra no nos llevamos nada. De la misma forma en que nacemos desnudos, de esa misma forma nos iremos. No perdió la lógica Job. No se volvió loco, aunque era una crisis tremenda. Sus 7 hijos, sus 3 hijas y todas sus posesiones materiales, en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Él no se volvió loco con esto. ¿Sabes? Es significativo su reacción espiritual. Y el verso 20 al final nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Nosotros necesitamos reaccionar emocionalmente, pero también necesitamos reaccionar espiritualmente. Y en esa reacción espiritual, nosotros necesitamos adorar a Dios, porque Dios se merece nuestra adoración, no solo cuando las cosas van bien, sino aún cuando las cosas van mal, las cosas se complican y son extremas. Se espera que un cristiano reaccione adorando a Dios, aún en esos momentos difíciles de la vida. En esa reacción espiritual de Job, es interesante también cómo este hombre reconoce que Dios está en control. El verso 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos por el versículo 22 que cuando Job reconoce que Jehová dio y Jehová quitó, no le está culpando a Dios por lo que sucede, más bien está reconociendo que lo que ha sucedido en la vida de Job está bajo el control total y completo de Dios. En el cuadro que ves en la siguiente diapositiva, tú puedes observar el relato y cómo fueron los sabeos los que exterminaron a 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y a los criados que las cuidaban. Fueron los rayos los que
dañaron a 7,000 ovejas y los pastores que las cuidaban. Fueron los caldeos que destruyeron a esos 300 camellos y a los criados que los cuidaban. Y fue un tornado que quitó la vida a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Y cuando Job habla de la pérdida, no dice fueron los sabeos, fueron los caldeos, fueron los rayos, fueron los tornados. Él no responsabiliza a estas personas y a estos acontecimientos como la fuente de su pérdida. Él reconoce que es Dios quien está en control y es Dios quien ha determinado que Job pierda todo lo que tenía, incluidos sus 7 hijos y sus 3 hijas. Los creyentes necesitamos aprender a vivir bajo la soberanía de Dios. Las cosas que nos pasan no son el resultado de la mala suerte, de la coincidencia de haber nacido en este país, de haber nacido en la familia que tenemos. El creyente debe entender que todo lo que sucede, lo que tiene y lo que pierde, es un asunto que está bajo el control de Dios. Es correcto vivir bajo ese control de Dios. Saber que cualquier cosa que sucede en mi vida, aunque me supere, aunque no pueda explicarla, aunque no pueda entenderla a cabalidad, no es un asunto de mala suerte, es un asunto de que Dios ha determinado eso en mi vida. Y en vez de oponerme y reclamar y desfallecer, puedo reconocer que es la soberanía de Dios. Y si Él lo hizo, aunque yo no lo entienda completamente, eso es lo que yo necesito. Este hombre adora a Dios. Este hombre reconoce que Dios está en control de todo, es un Dios soberano. Este hombre llega a bendecir a Dios allí en el versículo 21 y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que él decía de Dios era cosas buenas, bendito, bien decir, hablar bien de alguien. Eso es lo que significa esa palabra bendito. Él habló bien de Dios, él no le culpó a Dios, él no se apartó de Dios, él no rechazó a Dios, él bendijo a Dios aun cuando no entendía todos los detalles. Es interesante que el libro de Job, el primer capítulo y el segundo, el género literario es narrativa, es una historia. Pero desde el capítulo 3 hasta casi el final del libro, es poesía. El cambio de género literario no es casual, porque desde el capítulo 3 hasta casi el final del libro, nosotros vamos a ver a un hombre, a Job, un hombre de carne y hueso, que va a mostrar todo lo difícil
que llega a ser no solo la pérdida de sus bienes y la pérdida de sus hijos, sino una enfermedad que le va a acompañar hasta el final. Y la poesía es un género literario que permite expresar con mayor exactitud lo extremo de esa experiencia, y por eso este libro en su mayor parte es poesía. Son momentos difíciles para él. Él le llega a decir: Señor, no entiendo por qué nací. Y muestra su dolor. Y muestra el impacto emocional que toda esta pérdida estaba produciendo en su vida. Pero lo significativo es el hecho de que él no peca contra Dios. El verso 22 nos muestra este detalle aquí en su reacción espiritual. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Observas cómo la gente reacciona a sus pérdidas, a sus crisis? ¿Observas cómo el creyente reaccionó a la pandemia? ¿Observas cómo esta iglesia reaccionó a la pandemia? El día domingo antes de la pandemia, 450 personas era la cantidad de personas que asistían a esta iglesia. La próxima vez que nos volvimos a reunir presencialmente, 50. 50. Fue como volver a empezar. Fue como arrancar de nuevo. Y una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es no dejar que las crisis que experimentamos y las pérdidas que llegamos a tener sean el pretexto, sean el argumento, sean la razón para alejarnos de Dios. Esa es la gran lección de Job. Fue golpeado como probablemente ninguno de nosotros. Y en ese golpe que recibió, este hombre no dejó que su vida espiritual se afecte. La crisis y las secuelas de una pandemia que todavía estamos experimentando no deben ser el pretexto, no deben ser la razón para que nuestra vida espiritual decline. Debería ser exactamente lo opuesto. Cuando más difíciles son mis circunstancias, más busco de Dios. Y al inicio, la iglesia hizo esto. Tenemos una suscripción de Zoom para 100 personas. En las primeras semanas de pandemia, era tanta gente que quería conectarse a la reunión de oración que las 100 personas que podían conectarse, no, el acceso no era suficiente. Pocas semanas después, tristemente, ya no se necesitaba modificar la suscripción porque ya no era la cantidad de personas que al inicio. Cuando tenemos pérdidas, debemos acercarnos más a Dios. Cuando hay
conflictos y hay dificultades y hay cosas difíciles, son los momentos donde más debemos acercarnos a Dios, donde más debemos ir a la iglesia, donde más debemos priorizar las cosas espirituales. La pérdida que nosotros tenemos no debe ser un pretexto para pecar contra Dios, para alejarnos de Él. Y Job es un tremendo ejemplo de esto. Durante 3 años, 250 personas empezaron a entender eso y se unieron a los 50 y hemos vuelto a ser 300. Ya no 450. Algunos de los músicos me preguntó en un momento antes de la pandemia: pastor, ¿vamos a tener un cuarto culto? Ya no avanzamos. ¿Hacemos eso? ¿Estamos listos? No fue necesario, la pandemia ahuyentó a toditos, 50 se quedaron. Y luego 250 entendieron que hay que estar acá. ¿Cómo enfrentas tú la pandemia? ¿Cómo estás enfrentando las secuelas de lo que ha sucedido? ¿Ha habido una saludable reacción emocional? ¿Ha habido una reacción espiritual? Voy a adorar a Dios. Voy a agradecerle a Él. Voy a bendecir su nombre. Voy a conservar mi integridad. No me voy a apartar de Él. Todo lo contrario, voy a acercarme más a Él. Voy a orar con más rigurosidad. Voy a leer la Biblia con más entendimiento. Voy a servirle a Él. Voy a conectarme mucho más con mi Señor. Para una persona que no conoce de Dios, o para un creyente carnal, parecería absurdo que nosotros lleguemos a agradecer a Dios por la pérdida. Agradecer a Dios porque la pandemia me quitó mi hijo. Porque la pandemia me quitó mi madre. Porque mi padre partió. Y no tuve la oportunidad de enterrarlo. Cuando entendemos que vivimos bajo la soberanía de Dios, aún en esas pérdidas, puedo darle gracias a Dios. Puedo adorarle. Puedo apoyarme en Él. Puedo experimentar su abrazo y su cobertura. Puedo bendecir su nombre. Y cuando hago eso, ¿observas el color blanco? Puedo experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves el color verde? Puedo experimentar todo eso con esperanza. Porque ese ser querido que se fue,
solo se adelantó. Y volveré a ver a mi hijo creyente ahí en el cielo. Volveré a ver a mi padre que aceptó a Cristo. Así es que puedo experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y puedo ver el futuro con esperanza. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Él está en control. Y por eso puedo bendecir su nombre. Y por eso no me voy a olvidar de agradecerle y de adorarle. Es importante que como iglesia hagamos esto. Y el próximo sábado vamos a iniciar nuestras reuniones de ministerio. Las damas van a ser las primeras que empiecen el día sábado. Y de allí los otros ministerios de acuerdo al horario típico que tienen. Y van a ser cultos especiales. Cultos enfocados con oportunidades específicas y concretas de poder emocionalmente expresar lo que sentimos por nuestras pérdidas. Emociones enmarcadas. No victimizarnos. Mirar con esperanza. Experimentando la paz de Dios. Pero tiempos donde le adoramos al Señor. Así es que, damas, jóvenes, universitarios, caballeros, en cada una de nuestras reuniones, desde este próximo sábado, serán reuniones especiales, donde en esencia haremos exactamente lo que hicimos hoy. Reaccionar emocionalmente, reaccionar espiritualmente, adorar a Dios, bendecir su nombre, darle gracias a Él, porque estamos acá y porque sobrevivimos una pandemia. Él debe ser honrado y alabado por eso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da la correcta perspectiva. Y yo ruego, Padre, que cada uno de nosotros, si no lo hemos hecho, si reaccionamos muy mal a este tiempo, que ahora entendiendo tu palabra lo podamos hacer bien. Y podamos reunirnos y podamos agradecerte, bendecir tu nombre, adorarte, alabarte, reconocer tu soberanía y tu control, tu bondad y tu misericordia. Aún en medio del dolor que continúa produciendo la pérdida. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted,
Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Sí, tenemos una persona que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Sí. ¿Alguien más? Por primera vez. ¿No? Padre Celestial, recibe nuestra gratitud. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Queremos expresar nuestra gratitud a ti, Señor. En medio de la prueba, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.